Bueno, desgraciadamente, hablando de alternancia y hablando de decepción, queremos poner una lucecita aquí al final del programa, pero únicamente como perspectiva. No es que creo que ninguno de los que estamos aquí sentados tengamos la seguridad de que vaya a haber un cambio. Y decimos esto a raíz de cuando menos 3 gobiernos de coalición que entrarán, uno ya entró, ¿no?, o entrarán ahora en estos días a tomar posesión, que estamos hablando de Sinaloa, estamos hablando de Oaxaca, sobre todo de Oaxaca y de Puebla. Digo de Oaxaca y Puebla porque son 2 estados con altos niveles de pobreza, con altísimos niveles de corrupción y con 81 años de un solo partido en el poder. O sea, los pobladores de estos estados jamás han tenido una probadita de nada que no sea Partido Revolucionario Institucional. Ahora, enfrentan un reto y los mexicanos, supongo, en general, pero los habitantes de estos 2 estados, pues también deben de estar así como esperando, una vez más decir, nos arriesgamos a ir a las urnas y elegir un gobierno de otra naturaleza. Yo espero que no suframos la decepción que se ha sufrido a nivel federal o a nivel nacional con la alternancia. Bueno, y ahí tenemos a 2 gobernadores que no sabemos cómo vayan a reaccionar frente a esto, porque es cierto, van a tener que hacer algunos pactos, muchos de ellos inconfesables, o a eso nos tienen acostumbrados, y tienen una enorme área de oportunidad. Para empezar, ya que estábamos tocando el tema de los organismos autónomos, algo de lo más grave que ocurre en estos estados es que los órganos autónomos y las ramas de poder, esto es, los congresos locales y los tribunales de justicia de los estados, simplemente han estado durante 81 años a sueldo, digamos, ¿sí?, o subordinados a los gobernadores. Creo yo que si estos gobernadores en Puebla y en Oaxaca comenzaran por darles autonomía a estos órganos como son el IFAI, bueno, los institutos estatales de transparencia, los electorales que están comprados, sus auditorías para que empiecen a poder fiscalizarse los recursos, y al Congreso local y al Tribunal de Justicia, bueno, tendrían realmente creo que llevarían una ovación por parte de sus habitantes, y que podrían comenzar ese largo camino que tienen que recorrer para hacer de Puebla y de Oaxaca lugares más prósperos. Gabino Cue es quizá el que despertó más entusiasmo de los 2, al menos esa es mi percepción. Coincido contigo, Lorenzo, sí. Y él, ¿cuántas veces lo dijo en público y en privado que su energía, su compromiso ético estaba con un gobierno de calidad? Lo dijo muchas veces. Cualquier cosa que ahora le falle en lo sustantivo, hay suficiente para llamarse a engaño. Espero que no. Va a ser difícil, porque Oaxaca, vaya que sí es un estado difícil. Es de los más, bueno, cualquiera de los estados, pero sí, no, en principio tiene una fama de ser un estado muy difícil por los intereses locales y la pobreza, combinado intereses locales con pobreza. Ahí es endemoniada la tarea que tiene Gabino Cue, pero él quiso. Nadie lo obligó a ser candidato, él se impuso, consiguió la alianza más grande que haya en estos 3 estados, es la más plural de todas las alianzas. Si nos falla Gabino Cue, entonces ya no hay realmente posibilidad a ese nivel, nivel estatal, de tener confianza en la clase política, o en un político por lo menos. Pues ya que te instalaste en el optimismo, sigo la beta. Órale. Porque el concepto de riesgo en la política es fundamental, o en el gobierno, vamos. Y es inevitable preguntarse si la clase política que nos gobierna está calculando los riesgos de su irresponsabilidad, su mezquindad, su corrupción. ¿Por qué? Es tan monumental el desprecio que han mostrado por los gobernados en términos generales, que uno dice, bueno, se darán cuenta que esto, el deterioro que está causando y lo que puede provocar,
supongamos que sí, que algunos tomaron en cuenta y que ganan estos tres gobernadores, Moreno Valle, Maloba en Sinaloa y Cue en Oaxaca. Lo notable es que ellos firmaron un documento con 11 o 12 compromisos 3 semanas después de ser electos, en el que se comprometían a los gobiernos de calidad. Entonces creo que es un momento muy apropiado para que observemos con mucho cuidado cuál de los tres realmente cumple con esos compromisos. Porque no solo Gavino, sino cualquiera de los tres que realmente entienda el ambiente de desencanto, desesperanza que priva entre la mayoría de la población, pues tal vez entiendan que podrían construir una exitosísima carrera política futura si realmente se comprometen con la sociedad y no con los intereses creados. Ahora, esta es la gran pregunta. ¿Los tendrán conciencia? Y si tienen conciencia, al parecer la tuvieron por los gobiernos de coalición, podrán ya no vencer, sino limitar y contener o convencer a los intereses creados para lograr unas reformas que oxigenen y den esperanza a un país que francamente yo lo veo muy deprimido, o al menos será mi estado de ánimo, y por donde voy que hay enormes dosis de desánimo. Sí. Es una nueva oportunidad esta, desde luego, para ellos mismos, por supuesto, como gobernantes, y para el país, decir, mira, aquí sí se pudo, mira, aquí se avanzó, aquí lo que prevalece en otros estados, estos sí lo cambiaron. Digo una nueva oportunidad porque hemos tenido muchas como país, es decir, incluso antes de la alternancia a nivel nacional, por ejemplo, los bajacalifornianos, en donde se registró la primera alternancia a nivel estatal en 89, pues en los años previos a la alternancia del 2000 muchos decían, no, pues aquí no funcionó muy bien, ustedes todavía están muy esperanzados en que a nivel nacional, pero aquí que fue el PAN también, quien fue el gobernante que dirigió la alternancia, que dice, pues aquí las cosas no han cambiado mucho, sigue la corrupción, las policías, etcétera. Desde luego que teníamos expectativas superiores de lo que podía implicar la alternancia, y los gobernantes, pues efectivamente, en muchísimos casos hemos visto, la mayoría, que no tienen el compromiso, no tienen la voluntad, quizás sí la conciencia, pero en un momento determinado también surge la conciencia, lo decía Amparo en el segmento pasado, de que, oye, pues desde aquí, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Entonces empiezan a beneficiarse de aquellos privilegios que criticaban desde la oposición. Claro. Puede volver a ocurrir, porque ha pasado también desde la izquierda, ha habido grandes decepciones también por el lado de la izquierda, de gobiernos encabezados por ellos, que a final de cuentas resultaron muy mal. Yo creo que la más reciente por el lado de la izquierda es Zacatecas, ¿no? En donde ya pasó a manos del PRI precisamente por un gobierno pues, que decepcionó profundamente a los ciudadanos. Pues sí, tiene tantos ángulos esto de llegar a gobernar por primera vez, y además es una alianza realmente entre dos partidos que están en los dos extremos del espectro ideológico, aunque lo hayan apoyado algunos otros partidos. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, también entraron PT y Convergencia, pero vaya, están dos partidos que han sido durante los últimos años muy antagónicos. Ahí va a ser el liderazgo, por ejemplo, de Gavino Cue para poder armar un programa en común que además, hasta donde sé, y me parece una política inteligente del próximo gobernador, quiere hacer un gobierno no solamente de coalición con esos partidos que lo llevaron electoralmente, sino incorporar incluso a los elementos del PRI que sean rescatables. Vamos a ver cuántos haya, pero el principal problema, ¿sí?, ahí que vamos a tener es hasta dónde puede un gobernador estar dispuesto y qué recursos cuenta para enfrentar el pasado. Y ahí las oposiciones en todos los países, después de largos tiempos de autoritarismos, se topan con una de dos: o hacen borrón y cuenta nueva y dicen, ya no investigo para atrás las corruptelas que hicieron y yo miro para adelante, que muchas personas van en contra de esa política, y la otra es, voy a investigar a fondo y aquí no queda nadie en las calles que no se haya corrompido. Creo que es una disyuntiva que va a enfrentar en particular Gavino Cue. Sí, él es el que la tiene más difícil, porque es el que despertó más expectativas. Pero con que lo haga medianamente bien,
la posibilidad de que ese personaje se convierta en un líder nacional, justamente por lo difícil de su tarea, pero si es ambicioso, es inteligente y es honesto, las tres cosas, pudiera llegar a tener ahí el principio de un despegue que nos está haciendo una falta enorme. Aunque Pues que yo no tengas quitaría razón. los ojos de Sinaloa. 2 segundos. Unos 10 segundos. Sinaloa con un norte violento y un sur que se debate en qué dirección se va. Creo que puede ser también un laboratorio muy interesante para Pues, observar. ojalá y tengan a mi diestra y a mi siniestra toda la razón. Y les deseamos éxito. Nos vemos nosotros el próximo lunes en una emisión más de Primer Plano. Buenas noches.